No sé exactamente en qué momento comencé a entender que hay lugares donde el aire no solo se respira, también se guarda. Hay caminos que recuerdan quién pasó por ellos, y hay miradas que, si uno las acepta, dejan de ser ajenas para quedarse viviendo dentro de uno. Yo crecí en una franja de tierra húmeda, en el centro montañoso de Veracruz, en un terreno que pertenecía a mi padre pero que se extendía como una prolongación natural del solar de mi abuela materna. Entre ambas casas no existía un límite claro, solo cercas de madera torcida, cafetales desordenados y senderos que se abrían solos entre la maleza como si la tierra respirara con voluntad propia. Era una zona donde el verde no descansaba jamás. Si dejabas una herramienta tirada en el patio, en 2 días ya estaba abrazada por enredaderas. Las lluvias llegaban sin avisar, el lodo tenía memoria, y la neblina bajaba cada tarde como un animal manso que, sin hacer ruido, terminaba cubriéndolo todo. Yo tendría entonces unos 18 años, aunque ese año siempre lo recuerdo más largo de lo que en verdad fue, como si hubiera durado varias estaciones dentro del mismo calendario. Vivía con nosotros mi primo, al que todos llamábamos Beto, aunque su nombre completo era Alberto. Él era 2 años mayor que yo. Había llegado a vivir con nosotros cuando su madre decidió irse a trabajar a Tamaulipas en un empaque de frutas, dejando la promesa de regresar en pocos meses. Esos meses se transformaron en años, y el Beto terminó adaptándose a la rutina del cafetal, al humo del fogón y al sonido constante de los insectos nocturnos que parecían afinarse con la oscuridad. La vida, vista desde afuera, no tenía sobresaltos. Despertábamos antes de que el sol atravesara la niebla. Mi padre revisaba los surcos, mi abuela encendía el comal mientras murmuraba oraciones que jamás supe si estaban dirigidas a Dios, a la tierra o a algo más antiguo que ambos. El Beto y yo ayudábamos en lo que se pudiera, limpiar el terreno, cargar costales de café, o bajar al pueblo para asistir a la preparatoria rural que funcionaba en un edificio de concreto con grietas que parecían cicatrices abiertas. Pero había una presencia en aquel paisaje que nunca formó parte de las conversaciones cotidianas, aunque todos sabíamos que existía. Cruzando una barranca profunda, oculta entre árboles de jinicuil que crecían como columnas torcidas, vivía una mujer que nadie recordaba haber visto llegar. Su casa era una construcción improvisada de madera oscura y láminas corroídas por la humedad. Desde nuestra loma, si el clima estaba despejado, se alcanzaba a distinguir el techo inclinado y una pequeña chimenea que casi nunca soltaba humo. Mi abuela jamás pronunció su nombre completo. A veces decía que se llamaba Soledad, otras veces Chole, pero siempre terminaba refiriéndose a ella como la mujer del otro lado. Lo que me desconcertaba no era que supiera de su existencia, sino la forma en que su voz cambiaba al mencionarla. Mi abuela era una mujer endurecida por el campo. Sacrificaba gallinas con un movimiento seco, curaba heridas con aguardiente y jamás había visto temblar sus manos. Sin embargo, cuando hablaba de aquella vecina invisible, su tono se volvía más bajo, como si no quisiera que alguien, o algo, escuchara. Recuerdo perfectamente una tarde de septiembre, no el septiembre de ese mismo año, sino uno anterior que siempre se mezclaba en su memoria, cuando estábamos desgranando maíz bajo el corredor. El sol caía inclinado y la luz hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Fue entonces cuando mi abuela soltó una advertencia que se quedó clavada en mí como una espina que el tiempo no logra expulsar. Si alguna vez se encuentran con esa mujer en el camino, dijo sin mirarnos, saluden por respeto, pero jamás le sostengan la mirada. Miren sus pies, miren el suelo, miren sus manos, lo que sea. Pero los ojos no. El Beto soltó una carcajada suave, de esas que empiezan en la garganta y terminan en un suspiro burlón. Abuela, ya estás con tus cuentos. Esa señora ni habla con nadie.
Seguro nomás vive sola porque está loca. Mi abuela no respondió. Siguió desgranando el maíz con un ritmo más lento. Sus dedos, manchados de tierra y ceniza, se detuvieron apenas un segundo antes de continuar. Ese silencio fue más pesado que cualquier regaño. Durante meses, la presencia de aquella mujer quedó como un rumor suspendido. A veces los vecinos decían que compraban hierbas medicinales con ella. Otros aseguraban que solo la habían visto de espaldas, caminando entre los árboles, siempre cubierta con un rebozo oscuro que parecía absorber la luz. Nadie mencionaba haber cruzado palabra con ella más de lo necesario. La vida siguió su curso hasta que llegó mayo del año siguiente. Recuerdo esa fecha porque coincidió con las fiestas patronales del pueblo cercano, una celebración que para nosotros representaba una especie de fuga momentánea del aislamiento del campo. Hubo juegos mecánicos viejos, puestos de antojitos que olían a aceite recalentado y un baile organizado en la cancha municipal, donde el sonido de la banda se mezclaba con las risas y el crujir de la gravilla bajo los zapatos. Después de insistir varios días, mi padre nos permitió ir, pero con la condición de regresar juntos. Aquella noche el aire estaba tibio y cargado de humedad. La música era estridente, la cerveza corría entre los jóvenes del pueblo y el polvo levantado por los bailes se pegaba a la piel sudorosa como una segunda capa. Nos acompañó una amiga mía llamada Guadalupe, a quien todos conocían como Lupe. Ella vivía en una casa situada antes de llegar a nuestro terreno, lo que facilitaba caminar de regreso los tres por el mismo sendero. El baile terminó cerca de la 1:30 de la madrugada. La banda guardó sus instrumentos mientras el ruido de las conversaciones se iba disolviendo en pequeños grupos que se alejaban por distintas veredas. Nosotros emprendimos el regreso con la risa todavía suelta y el cansancio apenas asomándose en los músculos. La luna estaba en cuarto creciente, suficiente para dibujar sombras largas entre los cafetales. Sin embargo, al internarnos en el camino de terracería, la oscuridad se volvió más densa. Los árboles formaban un túnel natural y la neblina comenzaba a descender desde las zonas altas, pegándose a la ropa como una humedad que respiraba por su cuenta. El suelo estaba resbaloso y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume agrio de los granos de café caídos. Dejamos a Lupe en su casa. Ella nos despidió con un gesto rápido, apurada por entrar antes de que su madre despertara. El silencio que quedó después de que cerró la puerta fue inmediato, como si el camino hubiera estado esperando quedarse solo con nosotros. El Beto caminaba delante, pateando piedras, tarareando fragmentos de canciones que se deshacían en el aire frío. Yo iba unos pasos atrás, concentrado en no tropezar con las raíces que atravesaban el sendero. Faltaba aproximadamente 1 kilómetro para llegar al portón del terreno familiar cuando ocurrió algo que, hasta hoy, no logro recordar sin sentir que la temperatura de mi cuerpo cambia. El Beto se detuvo de golpe. No fue un tropiezo ni un resbalón. Fue una detención seca, como si alguien hubiera tensado un hilo invisible frente a él. Yo choqué ligeramente contra su espalda. ¿Qué pasó?, le pregunté, intentando enfocar la vista entre la neblina. Entonces la vi. Estaba de pie a la orilla del camino, junto a un cerco de alambre oxidado. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. Su figura parecía haber crecido desde el suelo, inmóvil, sin el más mínimo gesto que indicara sorpresa o intención. Llevaba un rebozo café deshilachado que cubría parte de su cabeza y una falda larga que arrastraba barro. La tela no se movía con el viento. Ni siquiera parecía sentir la humedad que empapaba el ambiente. Lo que más me perturbó fue la ausencia de sonido. No escuché su respiración, ni el roce de su ropa, ni el crujido del pasto bajo sus pies.
Era como si el espacio alrededor de ella estuviera contenido dentro de un silencio propio. Sentí el recuerdo de la advertencia de mi abuela levantarse desde el estómago hasta la garganta. Bajé la mirada de inmediato, fijándome en mis tenis cubiertos de lodo, en las piedras que brillaban por la humedad, en cualquier cosa que no fueran sus ojos. Entonces habló. Su voz no era grave ni chillona. Era seca, quebrada, como si cada palabra tuviera que atravesar una garganta reseca antes de existir. Muchachos, ¿no traen un poco de agua? El sonido de su pregunta pareció estirarse en el aire. Apreté la botella vacía que llevaba en la mano, sintiendo como el plástico se deformaba bajo mis dedos. No, señora, ya no traemos, respondió el Beto. Algo en su tono cambió. Ya no sonaba burlón. Sonaba tenso, contenido. Aún así, su silencio posterior me dijo lo que yo temía, estaba mirándola. El entorno se volvió espeso. Los grillos dejaron de cantar. El viento entre las hojas cesó. Incluso el goteo de la humedad en las ramas pareció detenerse. Un vacío sonoro ocupó el camino. Luego ella soltó una risa breve. No fue una carcajada. Fue un sonido pequeño, seco, casi íntimo. Qué bonitos ojos tienes, muchacho. Sentí como el brazo del Beto se tensaba junto al mío. Lo jalé con fuerza, obligándolo a caminar. Vámonos, ya es tarde, murmuré, aunque mi voz salió más alta de lo que pretendía. Pasamos junto a ella sin tocarla, sin mirarla. Pero mientras avanzábamos, tuve la sensación física de que algo nos seguía con la mirada, algo que no necesitaba girar la cabeza para observarnos. El frío que me recorrió la espalda no era del clima. Era un frío que parecía deslizarse desde el aire hasta los huesos. No volteé. No dije nada más. Solo caminé, escuchando cómo nuestros pasos rompían la quietud del sendero, mientras la neblina comenzaba a cerrarse detrás de nosotros como si el camino quisiera borrar nuestra presencia. Y aunque todavía faltaban varios minutos para llegar a la casa, algo dentro de mí ya sabía que no habíamos dejado realmente aquel encuentro atrás, porque el silencio que cargábamos entre los dos no era un silencio compartido. Era un silencio que parecía haber venido caminando con nosotros desde el otro lado de la barranca. El portón de madera del terreno familiar apareció entre la niebla como una sombra más oscura que el resto del paisaje. El chirrido de las bisagras al empujarlo sonó más fuerte de lo habitual, como si el metal hubiera olvidado el movimiento y ahora protestara por tener que abrirse a esas horas. Entramos sin cruzar palabra. El patio estaba iluminado apenas por un foco amarillo colgado sobre la puerta trasera de la cocina, y la luz dibujaba círculos opacos sobre el suelo húmedo. Fue ahí donde lo vi con claridad. El Beto no solo estaba pálido. Su piel tenía un tono cenizo, como si la sangre se hubiera retirado hacia un lugar donde ya no podía volver. Sus labios estaban ligeramente morados, resecos, y sus ojos no estaban enfocados en nada que yo pudiera señalar. Miraban hacia el frente, pero sin ver realmente el patio, ni la casa, ni a mí. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Tardó unos segundos en responder, como si tuviera que atravesar un sueño espeso para regresar. Sí, nomás me cayó pesada la cerveza, murmuró. Pero su lengua tropezaba con las palabras. Su respiración era irregular, como si cada inhalación le costara decidirse a entrar en el cuerpo. No insistí. Parte de mí tenía miedo de escuchar otra respuesta. El Beto caminó hacia su cuarto,
un pequeño anexo de madera construido detrás de la cocina, separado del resto de la casa por un pasillo angosto que siempre olía a leña húmeda. Cerró la puerta con un golpe suave. Yo me quedé unos segundos mirando la madera, esperando escuchar el ruido de la cama o el rechinar del catre, pero no se oyó nada. Entré a la casa. Mi abuela dormía en su cuarto y mi padre roncaba en el suyo. El silencio nocturno regresó con una normalidad que me resultó incómoda, como si el encuentro en el camino hubiera ocurrido en un tiempo distinto al que ocupaba la casa. Me acosté sin quitarme completamente la ropa, escuchando el goteo constante del agua cayendo desde el techo de lámina hacia los tambos del patio. No sé en qué momento me dormí, pero recuerdo con precisión la sensación de despertar antes del amanecer, con la impresión de que alguien había pasado caminando frente a mi puerta. No escuché pasos, solo la intuición de una presencia que no dejaba huellas. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las montañas, el olor a café recién hervido y tortillas calentándose en el comal llenó la casa. Mi abuela ya estaba despierta, como siempre. Su silueta se movía frente al fogón con esa precisión que solo tienen las personas que han repetido los mismos gestos durante toda la vida. «Ve a despertar a tu primo», dijo sin voltear. Asentí y salí hacia el anexo. Toqué la puerta 2 veces. Nadie respondió. Empujé despacio. El aire dentro del cuarto era denso, caliente, con un olor agrio a sudor y fiebre. El Beto estaba acostado sobre el catre, enredado entre las cobijas, empapado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, agitadas. Tenía el cabello pegado a la frente y la piel brillaba como si lo hubieran sumergido en agua. «Beto», lo llamé, acercándome. No respondió. Su cuerpo temblaba, pero no con el temblor normal de alguien con frío. Era un estremecimiento irregular, como si los músculos se contrajeran por voluntad ajena. Fui por mi abuela. Cuando regresó conmigo, bastó una mirada para que su expresión cambiara. Tocó la frente del Beto con el dorso de la mano y frunció el ceño. «Está hirviendo», murmuró. Preparó un té de estafiate y le dio unas pastillas que guardaba en una caja metálica donde almacenaba remedios comprados en el pueblo. El Beto intentó beber, pero apenas el líquido tocó su garganta, lo expulsó en un vómito violento que cayó sobre el suelo de tierra compactada. Durante el resto del día, la fiebre no bajó. El sudor empapaba las sábanas y aún así su cuerpo seguía temblando como si estuviera expuesto al viento helado de una madrugada serrana. Intenté hablarle varias veces. Al principio no respondía. Después, cerca del mediodía, abrió los ojos apenas lo suficiente para que se vieran las pupilas opacas, deslucidas, como cubiertas por una película lechosa. «Está aquí», susurró. «¿Quién?», pregunté, inclinándome para escucharlo mejor. Sus dedos se levantaron con dificultad y señalaron hacia una silla de madera en la esquina del cuarto, donde colgaba ropa sucia. «La mujer está sentada ahí». Volteé de inmediato. No había nada más que camisas viejas y un pantalón doblado sobre el respaldo. El cuarto estaba iluminado por una luz gris que se filtraba por las rendijas de la madera. No había sombras fuera de lugar, ni movimientos que justificaran su señalamiento. «No hay nadie, Beto», le dije. «Es la fiebre». Pero su respiración se aceleró. Se cubrió la cabeza con la cobija y comenzó a sollozar, un llanto profundo, desordenado, que no parecía corresponder al hombre fuerte y bromista que yo conocía. Sus manos se aferraban a la tela como si intentara bloquear la vista de algo que yo no podía percibir. Esa noche fue peor.
Las paredes del anexo eran delgadas y desde mi cuarto podía escuchar cada sonido proveniente del suyo. Cerca de la medianoche, el catre comenzó a rechinar con movimientos bruscos. Al principio pensé que se estaba retorciendo por la fiebre, pero luego escuché algo que me heló la sangre, el intento de un grito contenido, un sonido ahogado que salía de su garganta sin lograr convertirse en voz. Me levanté varias veces para ir hasta su puerta, pero algo me detenía antes de tocar. No era valentía ni cobardía. Era la sensación de que el aire frente a la madera estaba más frío, más pesado, como si cruzarlo implicara entrar a un espacio donde las reglas del resto de la casa ya no funcionaban. Los días siguientes borraron la noción del tiempo. El Beto dejó de comer. Todo lo que ingería lo devolvía en vómitos amargos que impregnaban el cuarto con un olor metálico. Su cuerpo comenzó a consumirse con una rapidez que resultaba imposible de explicar. Los huesos de su rostro se marcaron bajo la piel, sus pómulos sobresalían, y sus manos perdieron la fuerza que siempre había tenido para cargar costales de café sin descanso. Mi padre decidió llevarlo al médico del pueblo. Bajaron en la camioneta vieja, atravesando caminos de lodo que parecían intentar tragarse las llantas. El doctor, un hombre joven que había llegado hacía pocos años, diagnosticó una infección gastrointestinal severa. Recetó antibióticos, suero y reposo absoluto. Nada funcionó. El suero intravenoso se reventaba en la madrugada porque el Beto se arrancaba la aguja dormido, como si algo dentro de él rechazara cualquier intento de sostenerlo en este lado de la vida. Los medicamentos desaparecían en su estómago sin dejar rastro de mejoría. Su mirada se volvió cada vez más vacía, más lejana, como si su atención estuviera fija en un punto que ninguno de nosotros podía ver. Al séptimo día, mi abuela dejó los trastes en el lavadero con un golpe seco. El sonido resonó en el patio como un disparo contenido. «Esto no es enfermedad de doctor», dijo. Su voz no era alarmada. Era firme, resignada, como quien reconoce un camino que ya ha recorrido antes. Me miró con una intensidad que me obligó a bajar la cabeza. «Cuéntame qué pasó la noche del baile». El miedo me subió desde el pecho hasta la garganta. Durante unos segundos pensé en mentir, en decir que el Beto solo había bebido demasiado. Pero la imagen de su cuerpo temblando sobre el catre me obligó a hablar. Le conté todo. El camino, la neblina, la mujer junto al cerco, su petición de agua y el momento en que el Beto levantó la mirada. Mi abuela cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, profunda, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. «Se lo advertí», murmuró, más para sí misma que para mí. Esa misma tarde reunió varias cosas sobre la mesa de la cocina: un huevo de gallina negra, ruda recién cortada, albahaca, un pequeño frasco con alcohol y un rosario que no había visto antes. El cielo se había cubierto con nubes pesadas y la luz dentro de la casa tenía un tono grisáceo que hacía ver todo más antiguo. «Nadie entra», ordenó. Sacó a mi padre del cuarto del Beto con un gesto firme. Me empujó suavemente hacia el pasillo y cerró la puerta desde adentro. El sonido del cerrojo cayendo fue seco, definitivo. Me quedé pegado a la madera, escuchando. Al principio solo se oía el murmullo de su voz, rezos rápidos, enredados, que no correspondían a ninguna oración que yo hubiera aprendido en la iglesia. Las palabras parecían deslizarse unas sobre otras, antiguas, casi incomprensibles. Luego comenzó el ruido del catre moviéndose con violencia. El Beto gritó. Pero no fue su voz. Era su garganta, sí, su respiración, su cuerpo.
Sin embargo, el tono era agudo, desgarrado, con una cadencia que no pertenecía a su forma de hablar. Lanzó insultos, amenazas, palabras que nunca le había escuchado decir. Llamó a mi abuela por nombres que parecían surgir de un odio que no podía haber nacido en él. Sentí que las piernas me temblaban. Quise alejarme de la puerta, pero mis pies no respondieron. El aire en el pasillo se volvió frío y un olor a hierbas trituradas comenzó a filtrarse por las rendijas. De pronto, algo golpeó el suelo dentro del cuarto con un sonido seco, pesado, como si un cuerpo hubiera caído desde cierta altura. Luego, silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio pulso golpeando dentro de los oídos. Pasó un tiempo que no supe medir. Quizá minutos. Quizá una hora. Finalmente, el cerrojo giró. La puerta se abrió despacio. Mi abuela salió con el rostro empapado en sudor. Su cabello, normalmente recogido con firmeza, estaba suelto, pegado a sus mejillas. Tenía la respiración agitada y sostenía el huevo envuelto en un trapo oscuro. Ya está, dijo con voz ronca. Pero no sé si alcanzamos a llegar antes. Sus manos temblaban apenas. Nunca la había visto así. Se apoyó contra la pared un instante, como si necesitara recordar cómo mantenerse de pie. Esa noche, por primera vez en días, el cuarto del Beto permaneció en silencio. No hubo gritos, ni movimientos violentos, ni el rechinar desesperado del catre. Su respiración se escuchaba profunda, pesada, pero estable, como si estuviera descendiendo hacia un sueño muy profundo del que nadie podía asegurar el regreso. Yo me quedé despierto hasta que el amanecer comenzó a teñir de azul las montañas, con la sensación persistente de que algo había cambiado, no solo en el Beto, sino en el espacio entero que rodeaba la casa. El aire parecía más ligero, pero al mismo tiempo más vigilante, como si la tierra estuviera esperando confirmar si lo que había ocurrido dentro de ese cuarto realmente había terminado, o si apenas estaba comenzando a revelar su verdadera consecuencia. Durante los 2 días siguientes, el tiempo pareció acomodarse en una calma que resultaba engañosa, como cuando el viento se detiene antes de que caiga una tormenta que nadie ha visto formarse. El Beto seguía débil, demasiado delgado para el tamaño de su cuerpo, pero la fiebre había desaparecido casi por completo. Dormía largas horas, despertaba apenas para beber agua o aceptar unos sorbos de caldo que mi abuela le preparaba con paciencia silenciosa. Sin embargo, la casa entera había cambiado de respiración. No era algo que pudiera explicarse con palabras sencillas. Era más bien una sensación extendida, como si el terreno familiar se hubiera vuelto más consciente de nosotros, como si el suelo, los cafetales, la barranca, todo, estuviera escuchando. La mañana del tercer día amaneció con un sol opaco, filtrado por nubes bajas que apenas dejaban ver la línea de las montañas. Yo salí temprano al patio para vaciar los tambos de agua de lluvia. El aire tenía un olor extraño, dulzón, mezclado con humedad vieja. Al principio pensé que algún animal se habría metido al terreno y muerto entre los cafetos, algo que ocurría de vez en cuando los perros del pueblo bajaban a cazar. Pero el olor no venía de nuestro lado. Venía desde la barranca. Los opilotes comenzaron a aparecer al mediodía. Primero uno, dando círculos lentos sobre los árboles del otro lado del puente de madera. Luego 2 más. Después una docena. Su vuelo era pesado, constante, describiendo espirales sobre el mismo punto, como si algo invisible los llamara desde el suelo. Mi padre salió al patio, siguió el movimiento de las aves con la mirada y frunció el ceño. Algo se pudrió allá enfrente, dijo.
Mi abuela, que estaba desgranando maíz bajo el alero, dejó caer unos granos al suelo. No levantó la vista de inmediato. Sus dedos siguieron moviéndose con lentitud sobre la mazorca, pero el ritmo había cambiado. Era más torpe, más rígido. «Van a ir a buscarla», murmuró. Mi padre no respondió. Tomó su sombrero y caminó hacia el portón. Dos vecinos que vivían más arriba del camino ya venían bajando, señalando hacia la barranca. Decían que nadie había visto a la señora cruzar el puente en días y que el olor se estaba volviendo insoportable cuando el viento soplaba hacia el pueblo. Yo me quedé parado junto a mi abuela. Sentía el impulso de seguirlos, pero algo en su silencio me clavó al suelo. «No vayas», dijo sin mirarme. Su voz no era una orden. Era un ruego que cargaba una certeza demasiado pesada para discutirse. No le hice caso. Esperé unos minutos, lo suficiente para que los hombres se perdieran entre los cafetos, y luego tomé el mismo camino. El sendero que bajaba hacia la barranca estaba húmedo, resbaloso, cubierto por hojas podridas que se pegaban a las suelas de los tenis. El sonido del río corriendo entre las piedras subía como un murmullo constante que parecía mezclarse con el zumbido de los insectos. Cuando llegué al puente de madera, los tablones crujieron bajo mi peso. La neblina se levantaba desde el fondo de la barranca en jirones delgados que rozaban las barandillas cubiertas de musgo. Crucé conteniendo la respiración, como si el aire mismo pudiera delatar mi presencia. Del otro lado, el camino subía entre los árboles de jinicuil, cuyas ramas formaban un techo natural que oscurecía el sendero aún siendo pleno día. El olor se volvió más intenso, más espeso, pegándose a la garganta con una dulzura nauseabunda que hacía arder la nariz. Escuché voces adelante. Murmullos cortos, incómodos, como si nadie quisiera hablar demasiado fuerte. Cuando llegué al claro donde estaba la casa de la señora, los hombres se encontraban reunidos frente a la puerta entreabierta. Nadie parecía dispuesto a entrar primero. Las tablas de la fachada estaban más torcidas de lo que recordaba y el techo de lámina tenía agujeros por donde se filtraban rayos de luz opaca. Mi padre fue el primero en empujar la puerta. El interior estaba sumido en una penumbra húmeda. Las ventanas eran pequeñas, cubiertas por cortinas que habían perdido el color con los años. El olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la boca con la manga de la camisa. La señora estaba sobre su catre. No sé cómo describir lo que vi sin sentir que las palabras se quedan cortas. Su cuerpo parecía haberse encogido dentro de la piel. Estaba rígido, seco, como si el tiempo hubiera pasado sobre ella con una velocidad imposible. El rostro estaba hundido, los pómulos afilados, los labios retraídos dejando ver los dientes en una mueca que no alcanzaba a ser una expresión humana. Pero lo que me persiguió durante años fue otra cosa. Sus ojos estaban abiertos. No abiertos como los de alguien sorprendido o muerto de repente. Estaban abiertos con una fijeza que parecía sostener todavía una imagen final. Miraban hacia el techo, hacia un punto que ninguno de nosotros podía ver. La boca estaba entreabierta y las manos, sus manos estaban engarrotadas sobre el pecho, los dedos doblados hacia adentro como si hubiera intentado arrancarse algo invisible que le pesaba encima. Uno de los vecinos murmuró una oración. Otro se persignó sin decir palabra. «Lleva muerta semanas», susurró alguien. Pero eso no tenía sentido. Yo había visto a esa mujer parada junto al cerco apenas 10 noches antes. Había escuchado su voz pidiendo agua. Había sentido su mirada clavándose en la nuca mientras pasábamos junto a ella.
Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Salí de la casa antes de que alguien pudiera decirme algo. El aire del exterior no alivió el mareo. Me apoyé contra el tronco de un jinicuil, intentando recuperar el aliento mientras los opilotes giraban sobre nosotros con paciencia silenciosa. Mi padre salió minutos después. Tenía el rostro desencajado, la piel más pálida de lo normal. Me miró, pero no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier explicación. El regreso al terreno familiar fue lento. El camino parecía más largo, más inclinado, como si la barranca se hubiera ensanchado mientras cruzábamos. Cuando llegamos, mi abuela seguía sentada bajo el alero, con las mazorcas apiladas frente a ella. No preguntó nada. Solo levantó la vista y observó nuestras caras. «Ya la encontraron», dijo. Mi padre asintió. «¿Cómo estaba?», preguntó ella. Él tardó en responder. Sus ojos se desviaron hacia el monte que rodeaba la casa, como si necesitara comprobar que nadie más escuchaba. «Como si algo se le hubiera subido encima», dijo al final. «Como si hubiera muerto aplastada por algo que no se ve». Mi abuela cerró los ojos. Sus labios se movieron apenas, pronunciando palabras que no alcanzamos a escuchar. Esa noche, el Beto despertó por su cuenta. Caminó hasta la cocina sosteniéndose de las paredes, todavía débil, pero consciente. Se sentó frente a la mesa sin hablar. Mi abuela le sirvió caldo caliente y lo observó en silencio mientras él bebía despacio, como si cada sorbo fuera un esfuerzo enorme. ¿La viste?, preguntó ella de pronto. El Beto dejó la cuchara sobre el plato. Sus manos comenzaron a temblar. No levantó la mirada. «Sí», susurró. «¿Qué te dijo?». Pasaron varios segundos antes de que respondiera. «Nada», dijo. Nomás, me miró. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. El Beto nunca volvió a hablar de esa noche. Terminó el caldo, se levantó y regresó a su cuarto sin despedirse. Desde entonces, su risa desapareció del terreno familiar. Se volvió un hombre callado, serio, con una sombra permanente detrás de los ojos, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquel instante frente al cerco de alambre. Los vecinos limpiaron el terreno de la señora días después. Nadie quiso quedarse con sus cosas. Enterraron el cuerpo en el panteón del pueblo sin velorio ni rezos públicos, solo un puñado de hombres que terminaron el trabajo lo más rápido posible, evitando mirarse entre ellos. Pero el camino hacia su casa no volvió a ser el mismo. El monte comenzó a crecer con una rapidez inusual, cubriendo el sendero, envolviendo el puente, tragándose las huellas que durante años habían marcado el paso entre ambos terrenos. La gente empezó a evitar esa ruta, prefiriendo rodear por la carretera nueva aunque implicara caminar media hora más bajo el sol. Algunas noches, cuando el viento soplaba desde la barranca, yo creía escuchar algo entre el rumor de los árboles. No era una voz clara. Era más bien una intención, una presencia que parecía arrastrarse entre las hojas húmedas, buscando algo que tal vez había perdido, o que tal vez seguía reclamando. Y aunque el Beto recuperó el peso con el tiempo, aunque volvió a trabajar en el cafetal y a caminar por el terreno como antes, había momentos en que lo sorprendía mirando fijamente hacia la barranca, con los labios apretados, como si estuviera recordando una conversación que nunca ocurrió con palabras. Yo nunca volví a cruzar ese puente de noche. Ni siquiera cuando el camino se volvió casi invisible entre el monte. Porque había aprendido, demasiado tarde, que hay miradas que no solo observan,
Hay miradas que encuentran un lugar dentro de uno y se quedan ahí, esperando el momento en que el silencio vuelva a abrirles la puerta. Con el paso de los meses, la vida regresó a una rutina que, vista desde afuera, podría parecer normal. El sol siguió levantándose sobre los cafetales, las lluvias siguieron marcando el ritmo de las cosechas y el humo del fogón continuó saliendo cada amanecer como una señal silenciosa de que la casa seguía habitada. Pero había cosas que no regresaron nunca a su lugar original. El terreno, por ejemplo, parecía haber cambiado de carácter. No era algo visible de inmediato. Era una transformación lenta, casi imperceptible, como cuando un animal envejece sin que uno note exactamente cuando dejó de correr con la misma fuerza. Los perros comenzaron a evitar la orilla de la barranca. Se detenían varios metros antes del puente y gruñían hacia el monte, con el lomo erizado, aunque no hubiera nada que nosotros pudiéramos ver. Las gallinas, que antes caminaban libres entre los cafetos, empezaron a regresar al gallinero mucho antes de que cayera la tarde, como si la luz dejara de ser suficiente para protegerlas. Incluso el viento parecía tener otra textura cuando soplaba desde el otro lado, trayendo un olor húmedo que no era exactamente putrefacción ni tierra mojada, sino algo más antiguo, algo que recordaba al interior de una cueva donde el aire ha estado atrapado durante décadas. El Beto volvió a trabajar en el campo apenas pudo sostener el machete sin que le temblaran las manos. Mi padre no le exigió demasiado al principio. Lo dejaba hacer labores sencillas, limpiar maleza o cargar costales pequeños. Yo lo observaba en silencio. Su cuerpo había recuperado volumen, pero su forma de moverse era distinta. Caminaba con cautela, como si midiera cada paso antes de apoyarlo en el suelo. Hubo una tarde, varios meses después de todo, cuando lo encontré sentado sobre una piedra cerca del lindero del terreno. Miraba fijamente hacia la barranca. El sol estaba cayendo detrás de los cerros y la neblina comenzaba a levantarse como un velo delgado entre los árboles. Me senté a su lado sin decir nada. Durante varios minutos solo escuchamos el zumbido de los insectos y el crujido de las hojas secas bajo el viento. ¿Todavía la ves?, le pregunté finalmente, sin mirarlo. El Beto tardó en responder. Pasó su lengua por los labios resecos, como si la pregunta hubiera despertado un recuerdo que le raspaba la garganta. No, dijo. Ya no. Guardó silencio unos segundos más. Pero a veces siento que, se detuvo, buscando las palabras, que algo se queda parado donde estuvo ella. Como si el lugar todavía la estuviera esperando. No supe qué contestar. El aire se volvió más frío alrededor de nosotros. Desde la barranca subió una ráfaga de neblina que cubrió momentáneamente el sendero viejo, el mismo que había comenzado a desaparecer bajo la maleza. Por un instante, me pareció distinguir la silueta del puente de madera como una cicatriz abierta entre los árboles. Mi abuela envejeció rápido después de aquello. No enfermó, no perdió la fuerza para trabajar, pero su mirada comenzó a volverse más distante, como si parte de su atención estuviera siempre dirigida hacia algo que nosotros no alcanzábamos a percibir. A veces la sorprendía mirando el monte mientras rezaba en voz baja, usando palabras que no pertenecían al catecismo ni a las oraciones que nos enseñaban en la iglesia del pueblo. Una noche, cuando el resto de la casa dormía, me llamó a la cocina. El fogón estaba encendido, y la luz del fuego dibujaba sombras largas en las paredes de madera. Hay cosas que no se van cuando el cuerpo se muere, me dijo sin rodeos. Hay presencias que se alimentan de lo que uno mira, o de lo que uno permite que lo mire. Sus manos sostenían un puñado de ruda fresca. La frotaba entre los dedos como si buscara extraerle el aroma.
Esa mujer no pedía agua por sed, continuó. Pedía permiso. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Permiso para qué?, pregunté. Mi abuela levantó la vista. Sus ojos reflejaban el fuego con un brillo cansado. Para entrar por donde uno se abre, respondió. No volvió a hablar del tema. Los años comenzaron a acumularse como capas de polvo sobre los recuerdos. El Beto, ya convertido en hombre, decidió irse a trabajar a Puebla en una empacadora de café. Se fue sin despedidas largas, sin promesas de regresar pronto. Solo abrazó a mi abuela, estrechó la mano de mi padre y me dio un golpe suave en el hombro antes de subir al camión. Nunca volvió a hablar de aquella noche. Las pocas veces que regresó al terreno, siempre evitó caminar cerca de la barranca. Si el tema de historias extrañas surgía en reuniones familiares, él se levantaba con cualquier pretexto y salía al patio. Desde la ventana, yo lo veía quedarse de pie bajo la oscuridad, mirando hacia el monte con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía culpa. Con el tiempo, el camino viejo desapareció casi por completo. La vegetación cubrió el puente, derribó tramos de la barandilla y terminó borrando la vereda que conectaba ambos terrenos. La casa de la mujer quedó atrapada entre árboles y bejucos, transformándose en una sombra dentro de otra sombra. Hubo rumores, como siempre ocurre en los pueblos donde la memoria se transmite más por susurros que por certezas. Algunos decían que en noches de neblina se veían luces pequeñas moverse entre los restos de la casa. Otros aseguraban haber escuchado una voz pidiendo agua cuando el viento soplaba desde la barranca. Nadie fue a comprobarlo. Yo crecí, me fui del terreno durante varios años, regresé en contadas ocasiones para ayudar en la cosecha o visitar a mi abuela antes de que sus manos comenzaran a temblar demasiado para sostener el maíz. Pero cada vez que cruzaba el portón, sentía que el aire del lugar todavía guardaba algo de aquella madrugada. Una vez, mucho tiempo después, decidí caminar hasta donde terminaba el sendero antiguo. No llegué al puente. Me detuve varios metros antes, exactamente en el punto donde los perros solían detenerse años atrás. El monte estaba tan cerrado que apenas dejaba pasar la luz. El silencio era profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de atención. No vi nada. No escuché nada. Pero tuve la sensación clara, innegable, de que si daba un paso más, alguien o algo recordaría mi rostro. Regresé sin mirar atrás. A veces, cuando el recuerdo regresa en sueños, vuelvo a escuchar aquella risita seca, corta, como si hubiera nacido en una garganta sin saliva. Y despierto con la certeza de que mi abuela tenía razón. Hay encuentros que no terminan cuando uno se aleja del camino. Hay encuentros que continúan viviendo en la memoria del territorio y en la memoria del cuerpo. Con los años entendí que el miedo verdadero no es el que grita ni el que corre detrás de uno. El miedo verdadero es el que se sienta en silencio, esperando que uno lo mire primero. El monte sigue creciendo sobre ese camino en Veracruz. La barranca sigue respirando niebla cada madrugada. Y tal vez, en algún punto entre los árboles de Jinicuil, todavía exista una presencia que recuerda a quienes cruzaron su sendero sin comprender que ciertas miradas no solo observan, también reclaman compañía. Porque hay historias que no buscan asustar. Hay historias que buscan advertir. Y hay caminos que solo se cierran cuando alguien decide no volver a cruzarlos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez has sentido que un lugar te observaba mientras lo atravesabas, guarda silencio unos segundos y escucha tu propia respiración.
Tal vez ahí habita la memoria de todos los caminos que te han dejado ir. Recuerda. Hay presencias que no se aparecen para ser vistas, se aparecen para ser recordadas. Si deseas seguir cruzando relatos donde el territorio, la memoria y lo invisible caminan juntos, te invito a suscribirte a Chamán, donde cada historia es un portal abierto entre lo que vivimos y lo que nos observa desde la penumbra. Comparte este relato con quienes aún respetan los caminos antiguos. Acompaña los próximos testimonios. Y camina con nosotros donde el misterio todavía respira. Porque en Chamán, las historias no terminan cuando se cuentan. Terminan cuando alguien decide escucharlas con el alma.